Buenos días, querida estimada Máster Jacqueline Regato. Mi nombre es Jennifer Victoria, del segundo semestre de la Facultad de Educación. Voy a estarles hablando un poco sobre la creación del microcuento de la comunidad universitaria. Bueno, antes de comenzar voy a procederles a explicar qué es un microcuento. Un microcuento es un relato muy breve, capaz de contar una historia completa usando pocas palabras. Su objetivo es transmitir una idea, una emoción o un momento significativo, de manera rápida pero impactante. A diferencia de un cuento tradicional, el microcuento no describe demasiado, sino que sugiere, deja espacios a la imaginación y sorprende al lector con un final inesperado. A pesar de su tamaño, mantiene los elementos esenciales de una narración, un inicio que sitúa la escena, un conflicto que despierta interés y un desenlace que cierra la historia. Su fuerza está en la precisión del lenguaje. Cada palabra tiene un propósito. El microcuento demuestra que no se necesita extensión para generar emoción, reflexión o asombro. Basta una idea poderosa para expresar con claridad. ¿Estás listo para escuchar un poco más sobre la creación de este microcuento? El espejo de agua y las palabras prohibidas. Bueno, voy a explicarles con detalles el proceso de la creación de nuestro microcuento en formato de cómics titulado El espejo de aguas y las palabras escondidas. Un cuento que nació desde nuestras propias experiencias universitarias, especialmente relacionado con los problemas lingüísticos que enfrentamos en el aula, en las exposiciones y en nuestra vida académica cotidiana. En este recorrido, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo construimos cada parte de nuestro microcuento? El significado de los personajes, visuales realizados en Canva, la publicación finalmente en Calameo y, por supuesto, el mensaje central que queremos transmitir a todas las personas. Ahora les voy a estar hablando un poco sobre el proceso visual antes de todo esto. Antes de escribir nos preguntamos en qué formato nuestra historia podría expresarse mejor. Por ende elegimos el cómics porque permite combinar textos, ilustraciones y expresar emociones, algo fundamental para expresar los desafíos, como la ansiedad, la búsqueda de palabras, la lucha contra la fluidez y el proceso de superación. El cómics nos ayuda a visualizar emociones que a veces las palabras no alcanzan a expresarse por sí solas. Ahora voy a estarles hablando del proceso del diseño de Canva. Una vez definida la historia, pasamos al diseño visual. En Canva, esta parte creamos las ilustraciones de cada escena, ajustamos colores, fondos, gestos faciales y elementos que representan tensión, seguridad, duda o progreso. Seleccionamos un estilo gráfico suave que transmite empatía, calidez y cercanía. Organizamos cada viñeta siguiendo las partes del microcuento como inicio, nudo y desenlace. Todo este diseño tomó tiempo porque queríamos transmitir en las imágenes emociones que las palabras. Voy a seguirles hablando sobre la publicación en Calameo. Una vez terminado el cómics en Canva, procedimos a maquetearlo y publicarlo en Calameo, donde está disponible para cualquier persona que pueda leerlo, compartirlo y comprender el proceso que enfrentamos muchos estudiantes al hablar en público o a expresarnos con claridad. Seguimos hablando
hablando sobre la presentación del microcuento y sus personajes. En el microcuento está protagonizado por 6 personajes, cada uno inspirado en experiencias reales de estudiantes. Tenemos a Karen, la protagonista, representa la ansiedad escénica y el temor de hablar frente al público. Tenemos por otro lado a Paula, que representa la repetición involuntaria de palabras, en la que encapsula el problema de repetir palabras y frases con nerviosismo. Por otro lado tenemos a Yamilet. La dificultad verbal, tiene problemas para encontrar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Jamie representa la voz crítica, simboliza el miedo a equivocarse o a gramáticas y al juicio del público. Jennifer, por otro lado, es la investigadora, es quien propone la solución técnica para superar estas barreras. También tenemos a Gabriela, la voz de valor cultural, nos recuerda que el lenguaje es identidad y no uso error. Estos personajes no solo cuentan una historia, representan realidades que viven miles de estudiantes. Aquí seguimos con el análisis del inicio del microcuento. El microcuento comienza en la ciudadela universitaria Rómulo Michala, un lugar donde el aire mismo parece cargado de conocimiento. Aquí vemos que Karen enfrenta a su mayor temor, a hablar en público. La descripción inicial, como el perfume del papel viejo y tinta, crean un ambiente académico lleno de tradición y responsabilidad. Vemos también el nerviosismo de Yamilet, quien lucha con las palabras que se le pegan como caramelos en la garganta, por así decirlo. Este detalle literario muestra cómo el lenguaje puede volverse pesado cuando aparecen los nervios. Gabriela interviene para recordar expectativas sociales. La sociedad, dice ella, espera que nosotros hablemos con coherencia y seguridad. Y esto es importante porque la presión social suele intensificar los problemas lingüísticos. Seguimos con el análisis del nudo. Aquí les voy a explicar un poco sobre lo que trataba el microcuento. Aquí el conflicto se vuelve más profundo porque Karen admite que muchas veces piensa en quichua, en su mezcla cultural, pero que no encuentra la palabra exacta en castellano. En momentos es clave para que revele que la barrera lingüística no solo es una técnica, sino que también es algo cultural. En este punto aparece Jennifer, quien presenta la aplicación Habla con confianza para ayudar a superar la ansiedad escénica, las muletillas, la pausa descontroladas, la falta de coherencia sobre todo. Esta parte del cuento muestra cómo la tecnología puede convertirse en apoyo emocional y académico. La app incluye simuladores al público virtual, un feedback inmediato de muletillas y ritmo, grabación y autoevaluación. Es una herramienta pensada para estudiantes que buscan practicar sin miedo. Aquí seguimos con el análisis del desenlace. El desenlace es profundamente emocionante, ya que Jennifer, quien es una de las protagonistas del microcuento, siempre sintió que sus ideas eran hermosas, pero no salían correctamente, y ella se enfrentaba sola a la vida. Ella recuerda sus raíces, el castellano de la costa, el diminuto andino y sobre todo su herencia cultural. Ella descubre que su forma de hablar no es un error, sino un mosaico cultural. La app la guía sin juzgarla y la ayuda a encontrar la seguridad que le faltaba. Cuando termina, el sistema muestra que su ansiedad ha disminuido. Y por otro lado, Karen, quien antes hablaba y temblaba al mismo tiempo, ahora siempre sonríe con confianza. La historia
cierra afirmando que la tecnología no estandariza ni borra identidades, sino que la tecnología, cuando se usa bien, refuerza la voz propia de cada persona. Bueno, voy a comenzar a leer el microcuento. Como anteriormente lo mencioné en el análisis de inicio, en la ciudad universitaria Rómulo Micharla, en la ciudad de Milagro, el aire portaba una fragancia densa a papel viejo y a tinta, un perfume de saberes inmemorables. Karen, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación del segundo semestre, sentía que su voz era como un hilo frágil. Le tocaba exponer en el auditorio sobre los problemas lingüísticos que ella misma padecía, como la ansiedad escénica y el desorden en las ideas. Junto a ellas, sus compañeras ensayaban. Yamilet se mordía el labio y al hablar las frases se le pegaban como caramelos en la garganta. Decía, la cosa es que la aplicación, la cosa es esta. Gabriela, por otro lado, le suspiró y le dijo, Karen, la fluidez es esencial y Yamilet tiene que cuidar los tiempos verbales. La sociedad espera que nosotras, las universitarias, hablemos con coherencia y seguridad. Jennifer sentía que su capacidad de comunicar ideas estaba limitada. Su pensamiento era como un jardín de orquídeas, pero al abrir la boca solo salían piedras grises. En el nudo, Karen, con un gesto de frustración, interrumpió la práctica. Me pasa a menudo, decía. Sé la idea en quichua mental, pero la palabra exacta, la que lleva el significado de milagro en su centro, me cuesta encontrarla. Gabriela, con calidez de una comadre costeña, la abrazó con las miradas. Ñañas, no es un defecto, es un desafío que limita nuestra participación activa. En ese instante, Emily y Diana revelaron su hallazgo, basándose en la encuesta que ellas mismas aplicaron. Presentaron el recurso digital que habían propuesto para fortalecer el desenvolvimiento y la seguridad. El problema es la inseguridad al hablar, no el lenguaje. Aquí está la herramienta. Habla con confianza. Emily mostró la interfaz. Tienen un simulador de público virtual para que Karen venza la ansiedad y para que Jamie el sistema de feedback inmediato sobre el uso de muletillas, pausas y ritmos. Gabriela se agregó y podemos grabar, decía, y autoevaluar nuestras presentaciones, recibiendo un análisis de claridad. El lenguaje no nos determina, nosotros debemos dominarlo. En el desenlace, Jennifer se sintió sola con la aplicación, con el corazón todavía latiendo, como un tambor de bolsa. Frente a ellas, el avatar del público virtual la esperaba. Cerró los ojos. Recordó el castellano vivas de la costa y la sutil dulzura del diminuto andino, que aún usaba su abuela, decía. Su lenguaje no era un error gramatical, sino un mosaico cultural. Así que ella abrió los ojos y comenzó a hablar. Al principio la voz le tembló, pero, sobre todo esto, la inteligencia artificial la guió, corrigiendo su velocidad sin jugar su esencia. Yamile comprendió que la belleza de las palabras no estaba en la perfección, sino en la firmeza en que se decían. Cuando terminó, la app mostró un progreso. La ansiedad escénica había disminuido, así que Karen sonrió muy satisfecha. Decían que ya no era el miedo lo que hablaba, sino la confianza. Así fue como en la Universidad Estatal de Milagro, la tecnología se convirtió en el espejo donde los jóvenes encontraron la voz clara, segura y rica de su propia identidad cultural y lingüística, donde ellos pudieron disfrutar
de una presentación escénica, sin miedo a equivocarse. Tenemos una conclusión general sobre que el microcuento concluye mostrando que en la educación superior existen barreras invisibles como el miedo, el juicio, la inseguridad lingüística, pero sobre todo existen soluciones que integran la creatividad, la identidad cultural y tecnológica. El microcuento enseña que la fluidez no se opone a la autenticidad, sobre todo que no se trata de quien habla perfecto, sino de hablar con seguridad y con identidad. Bueno, como reflexión final, el microcuento se revela una realidad que muchos estudiantes viven en silencio: el miedo al hablar, la inseguridad de no encontrar las palabras correctas y la sensación de que la propia voz no es suficiente. Lo que parecía un simple problema lingüístico se convertía en realidad, en un desafío emocional y cultural. No se trata solo de fallar al pronunciar una idea, sino de sentir que nuestra identidad no encaja con la voz expectativas del entorno académico. Karen, Yamile, Jenny, Jamie representan a cientos de jóvenes que llegan a la universidad con un bagaje cultural diverso, lenguas ancestrales, acentos religiosos, expresiones propias de sus familias y sus territorios. Pero cuando chocan con un espacio donde predominan la formalidad y la perfección, muchas veces se sienten que deben callar para partes de sí mismas para encajar. Esta tensión provoca ansiedad, bloqueos, dudas constantes sobre el propio valor. Sin embargo, este microcuento nos recuerda algo esencial. La lengua no es un límite, es un puente entre identidad y el mundo. La verdadera fortaleza no está en el hablar perfecto, sino en hablar con autenticidad, con seguridad y con la convicción de que cada voz tiene una historia detrás. Cuando las protagonistas utilizaron la aplicación Habla con Confianza, no solo mejoraron su fluidez o reducieron muletillas, descubrieron que la tecnología puede ser una aliada para transformar miedos en oportunidades. Lo más valioso del relato es el mensaje final. La educación debe ser un espacio donde todas las voces tengan cabida, donde las diversas lingüísticas no sean vistas como obstáculos, sino como una riqueza amplia nuestra mirada hacia el mundo. La confianza no se impone, se construye con acompañamiento, respeto y herramientas que reconozcan la singularidad de cada estudiante. Al final, el aprendizaje no consiste solo en pronunciar bien, sino en descubrir que nuestra voz, con sus raíces, sus tonos y su historia, merecen ser escuchadas. Y en cuando un estudiante encuentra esa seguridad, no solo mejora su comunicación, sino que transforma su manera de habitar en la universidad y en la vida. Tenemos recomendaciones. Primero tenemos que crear microcuentos de experiencias reales, ya que eso permite a los estudiantes expresarse sin miedo. Como segundo tenemos realizar talleres cortos de lectura y escritura, ya que eso ayuda a desarrollar creatividad, imaginación y confianza. También a usar herramientas digitales para crear y presentar microcuentos nuevos sobre la tecnología, ya que eso ayuda a que los procesos sean más dinámicos y entretenidos.